Mi amigo, hoy nos encontramos aquí programando en Python, su lenguaje de programación especializado en inteligencia artificial. Tenemos datos simulados de indicadores de inteligencia artificial, adopción de la inteligencia artificial, inversión, potencia comunicacional, madurez de los modelos, ética y regulación, impacto social. Pues sí, todos los que son gerentes o tienen su emprendimiento tienen que manejar estos indicadores de inteligencia artificial. Valores normalizados de 0 a 100. Indicadores. La gráfica 3D. El estilo futurista. Y aquí está nuestro gráfico. ¿Ven? Indicadores actuales de inteligencia artificial en 3D. Y vamos a ir abordando este tema. Saben que les voy a decir algo de actualidad. Estaba leyendo por allí que existe en la actualidad se dice que ya se está generando más contenido, ya se ha generado más contenido basado en inteligencia artificial que el contenido real. Imagínense ustedes. Entonces tienen que surgir obviamente los especialistas, nosotros los programadores de inteligencia artificial, que nos enfoquemos en ver cómo se están gestionando y cómo se están desarrollando esos indicadores de inteligencia artificial. Fíjense lo que nos dice Google. La adopción de la inteligencia artificial se refiere a la integración estratégica de tecnologías de inteligencia artificial en las operaciones organizativas para mejorar la eficiencia, la productividad y la innovación. Vamos a ver qué es inversión en inteligencia artificial. Vamos a ir señalando el concepto de cada uno de estos indicadores. Invertir en inteligencia artificial es hacerlo en las empresas que se encargan de crear y desarrollar tecnologías que se basan en inteligencia artificial, mediante acciones, por ejemplo, o en vehículos de inversión. Uno de ellos, los ETFs, que replican a otros que representan a empresas del sector. Vamos a ver qué potencia computacional, porque uno se la pasa, ¿no? Potencia computacional en inteligencia artificial. La potencia de computación es esencial para las aplicaciones de inteligencia artificial, porque ayuda a los sistemas informáticos a procesar y ejecutar tareas. Estas aplicaciones requieren recursos computacionales sustanciales para gestionar algoritmos complejos y grandes conjuntos de datos, que es donde entran en juego las GPU. Y sí, y pues sí, y les digo por qué. En mi caso, aproximadamente a mí me tocaba entregar un baremo para poder optar a la posibilidad de presentar una tesis de doctorado. Eso fue aproximadamente mi primer doctorado.
Y resulta, les voy a ser honesto, yo trabajaba noche y día en el doctorado, sinceramente. En la mañana me levantaba a hacer sistema y en la noche le dedicaba 2 horas a la teoría de los sistemas, la teoría de ecuaciones matemáticas, y también ya me estaba metiendo con la teoría de la física cuántica, ¿no? Era el año 2022 aproximadamente. Estaba trabajando en esas 3 aristas para poder construir mis 5 libros que presenté en el baremo de mi doctorado. Que ese baremo pertenecía al segundo doctorado. Ya yo había terminado mi primer doctorado, gracias a Dios. Entonces estaba construyendo los 5 libros para poder optar a presentar mi tesis de doctorado. Muy bien. Hice 3 libros donde aparezco yo solo como autor y 2 con un familiar. Pues resulta que a mí, les soy honesto, me levantaba en la mañana a hacer sistema, montar sistema, a hacer cálculo, a probar cálculo, a desarrollar ideas, y en la noche le dedicaba otras 2 horas a investigar la teoría. Y así fue que logré hacer mis 5 libros, en los cuales me basé en modelos matemáticos y modelos de física cuántica, ¿no? Pero en ese interín, obviamente yo trabajaba con 2 teléfonos simultáneamente, pero había momentos en los cuales tenía déficit de internet y tenía que utilizar otras fuentes de internet, ¿no? Fuentes de internet, por ejemplo, 2G. Y a veces, por X o Y circunstancia, me tocó una vez agarrar una laptop porque necesitaba transformar esa laptop en router para que me generara internet para mis teléfonos, ¿no? Por X circunstancia. Eso fue aproximadamente el año 2022. Pero era tanta la necesidad de trabajar, de producir ideas, de generar ecuaciones, de generar sistemas, que se me ocurrió transformar mi laptop en router, y que a su vez, mientras me está emitiendo señal de wifi a los teléfonos, a su vez que yo pudiera seguir investigando, ¿no? La parte de las ecuaciones matemáticas, que era lo que era el fuerte de mis libros, ¿no? Y era lo que me sentía cómodo de hacer, ¿no? Yo soy bachiller en ciencia, después estudié unos semestres de ingeniería, después fui a la universidad donde se ven 2 matemáticas en mi carrera y de licenciado, y obviamente quise hacer un recuento de todo eso, ¿no? Un recuento de todo eso y aplicarlo a mis libros, ¿no? Estamos hablando de números complejos, trigonometría, ecuaciones trigonométricas, polinomios, pare usted de contar. Todo eso está en mis libros. Pero obviamente eso requería un proceso investigativo noche y día. Y en una de esas, les cuento una anécdota. Cuando estoy en el cuarto, que tengo la laptop configurada para que emita señal de internet y me permita seguir investigando, ¿no? Porque yo puse los teléfonos a trabajar y puse la laptop a investigar. Pues resulta que generó un sobrecalentamiento tal que la tarjeta madre de la laptop obviamente se dañó.
Y aunque fíjense ustedes las circunstancias de la vida, las situaciones, ¿no? Aunque si bien es cierto, yo estaba trabajando sobre un navegador que cualquiera diría, pero ¿qué le va a pasar a tu navegador, verdad? ¿Qué daño le... Sí, pero ¿qué daño le va a hacer un navegador a una computadora? Sí, pero no es el navegador. Son los procesos que genera la inteligencia artificial que requieren más trabajo del CPU. Porque obviamente esa laptop es un Pentium 1 y trabaja con un CPU de 1000 MHz. ¿Qué daño le puede hacer? Bueno, el trabajo simultáneo de dos programas generó un sobrecalentamiento que hizo que la computadora se apagara, obviamente. Entonces, tenemos que tener cuidado. Esto se lo digo porque aquí tenemos una dimensión que va de 0 a 80. Y en potencia computacional yo les recomiendo que estén, si no en 80, porque sería una generación i18, ¿no? Lo que existe hoy en día, según tengo entendido. Pero sí que por lo menos yo recomiendo como mínimo trabajar con un i5. La inteligencia artificial, como mínimo, yo recomendaría trabajarlo con un procesador i5 de 2.8 GHz. Como mínimo, menos de eso es exponer a un sobrecalentamiento nuestros procesadores, ¿ok? Entonces aquí tienen la dimensión y tienen los indicadores. Vamos a hablar de la madurez de los modelos. Oye, ¿qué tema tan importante? La madurez de los modelos en inteligencia artificial. El modelo y podríamos hablar de las etapas de madurez en inteligencia artificial. Los 4 niveles son visualizar, experimentar, lanzar y escalar. Mira, yo les voy a decir algo. A veces esta evolución que nos plantea Google tiene que ser de manera inmediata. Yo recuerdo que estaba en sus primeros pasos, esas grandes macro inteligencia artificial estaban en sus primeros momentos y tenemos claro, yo particularmente como profesor, docente universitario y escritor de libros, tengo realmente claro que ese año 2022, cuando aparecen esas inteligencias artificiales macro, eso nos permitió mucho potenciar nuestro trabajo, ¿no? A través de los llamados, los denominados PROM y todo aquello, ¿no? Estas inteligencias artificiales macro nos permitieron también entender todo aquello que ya desde el año 2000 se venía gestando en sus primeras fases de la inteligencia artificial con JavaScript, CSS, HTML5, HTML, y que muchos no habíamos, les voy a ser sincero, muchos no pudimos lograr integrar esas tecnologías por errores de código, por errores de formato X. Pero grande fue la emoción cuando en el 2022 nosotros logramos, por ejemplo, integrar 2 archivos JavaScript que se han llamado desde una función HTML. Con su archivo CSS cascada, obviamente. Entonces,
Yo creo que hablar de inteligencia artificial, aunque si bien es cierto, ya Terminator en los años 80 nos hablaba de Skynet y todo aquello, nos anunciaba todo lo que parecía imposible, la autonomía de las máquinas, y que ya es una realidad. Pero en el 2000 se nos presentó los inicios. Y al presentarse esos inicios, algunos no pudimos integrarlo coherentemente. Grandes proyectos, ¿no?, que escalaran a nivel mundial. Nos tocaba entonces hacer proyectos no tan dinámicos ni tan interactivos. Pero ya cuando llega en el 2022 estos sistemas tan avanzados, pues entonces pudimos dar el paso de escalar a nivel mundial, ¿no? Algunos obviamente necesitamos este impulso. Y el poder computacional, ¿quién lo da? Obviamente nuestros computadores de mesa, pero también nuestros teléfonos están dando la talla, no cabe duda, ¿ok? Y eso que tenemos que también clarificarlo. La ética y la regulación y el impacto social. Bueno, yo he hablado en otros videos de la ética. Ética y regulación. Lo hemos hablado, lo hemos conversado. Y nos dice Google que la ética es un conjunto de principios morales que nos ayudan a discernir entre el bien y el mal. La ética de la IA es un campo multidisciplinario que estudia cómo optimizar el impacto beneficioso de la inteligencia artificial mientras se reducen los riesgos y los resultados adversos. ¿Hay riesgos de inteligencia artificial? Sí hay. Por ejemplo, a veces a muchos nos sucedió, a muchos nos pasó que cuando implementamos tecnología de inteligencia artificial, hubieron detalles que hicieron que fueran incompatibles con las plataformas tradicionales donde se venía operando, y esa incompatibilidad y generó rechazo, ¿no? Y en algunos casos generó 2 o 3 años de pérdida de información, de contenido, porque era incompatible. Generaba incompatibilidad con las plataformas tradicionales. Y el impacto social en inteligencia artificial, dice Google, es el principal impacto social de la inteligencia artificial, probablemente sea la sustitución de trabajadores por máquinas, sea en el proceso productivo de las industrias 4.0 o en la punta de la cadena, como por ejemplo la atención al cliente. Pues sí, es verdad, ya existen los llamados chatbots, que son una especie de asistentes virtuales que inclusive se instalan en WhatsApp, se corren desde WhatsApp y pueden dar información al cliente, saldo, servicio, inclusive sugerencias, ¿no? Pero es el mundo que tenemos y obviamente lo tenemos que asumir, ¿no? Con ética, con valores y sobre todo para la productividad de nuestros emprendimientos. Quiero decirles, hablando de los indicadores de inteligencia artificial, que muchos de los emprendimientos hoy en día ya están superando a los emprendimientos que fueron gestados en la época de la web 2.0.
esta era 4.0 ya está superando abismalmente muchos emprendimientos que fueron creados en la era de la web 2.0. Y tenemos que asumir obviamente que esto lo podemos ver metafóricamente, ¿no? Como una ola. Y aquellos que realmente no tengan la capacidad o la disposición para montarse y navegar esta ola, pues les tocará ver cómo muchos emprendimientos tocan la bolsa de valores y llegan a escalas mundiales en menos de 1 o 2 años, porque el crecimiento en esto es tan espontáneo, es tan vertiginoso que se puede ver reflejado en menos de 1 a 2 años. ¿Okay? Bueno, muy bien, amiga, amigo, yo espero que este video de indicadores de la calidad total, indicadores de la inteligencia artificial, que nos permiten potenciar la calidad de nuestro emprendimiento, sea de su agrado, de su alegría, de su atención. Recuerden que estoy para apoyarlo con todo esto, la programación en Python, los sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo y la gestión de las empresas y los negocios desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com. ¿Okay? Muchísimas gracias a todas y todos, muchas bendiciones.